Gracias, Facu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Quiero hacer una presentación breve para este encuentro. Mi nombre es Vanessa Barreiro, me desempeño como líder de proyectos en el área de educación de la Fundación YPF y quiero contarles un poquito el marco de esta actividad, que es un taller de matemática, como ustedes saben, que lo desarrollamos en función del programa Voz y la Energía Secundaria de la Fundación. Quizá algunos de ustedes lo conozcan o hayan participado de alguna otra instancia de formación. Y si no lo conocen, les cuento muy rápidamente, después pueden profundizar, incluso les puedo enviar mayor información, pero este programa está dirigido al nivel secundario y cuenta con diversos recursos, tanto contenidos educativos como una plataforma educativa, y nuestro principal foco está vinculado con la formación docente y también estamos trabajando con alumnos y alumnas de nivel secundario en diferentes proyectos. Para que ustedes sepan, este programa que tiene diversos contenidos educativos basados en física, química, biología, siempre a partir de lo que son las metodologías activas, ¿no? Nosotros tenemos el foco en poder profundizar y poder promover este trabajo por proyectos en las aulas. Y lo que hoy venimos a presentarles es el cuarto contenido que hemos desarrollado, que lo hicimos el año pasado, junto al equipo que hoy nos acompaña, que está basado en matemática, ¿sí? Tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje a partir de problemas, algo que las chicas van a poder explicarles luego muy bien. Y este contenido se lo vamos a hacer llegar a ustedes para que puedan disponer de él tanto en las escuelas como también un ejemplar para ustedes, para que lo puedan tener para su uso personal. ¿Sí? Eso después lo vamos a coordinar con Fabiana Alfonso, que está aquí, directora de Desarrollo Profesional del Consejo Provincial de Educación de la provincia, con quienes venimos trabajando articuladamente hace varios años en diferentes instancias, en diferentes formaciones para los docentes. Y bueno, quiero agradecer particularmente al Consejo porque siempre nos da la oportunidad de acercarnos a ustedes, de poder presentarles propuestas y también, como decimos siempre, ir armándolas en conjunto, porque en ese feedback y en todos los trabajos que vamos haciendo nos enriquecemos muchísimo también con todos los aportes que nos hacen a este programa. Así que Fabiana, gracias Oh, por estar acá y te dejo para que nos puedas bueno, saludar. unos segunditos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un gusto seguir trabajando con la fundación y con el equipo y también con cada uno de los docentes que siempre de manera comprometida se conectan, esperan sus clases. Hoy inclusive hasta hace un ratito nos estaban pidiendo poder ingresar y la verdad que para nosotros es muy satisfactorio poder contar con estos espacios de formación y también contar con el equipo de la fundación para poder seguir trabajando instancias tan específicas como ahora, ¿no? Esto de poder trabajar la matemática y a ver, en este sentido, ¿no? De que es práctico, es para aplicarlo y es una herramienta que sin duda lo van a poder llevar al aula, así digamos como lo van trabajando, así que agradecerles a cada uno de las y los docentes presentes y a ustedes como equipo de trabajo conjunto que siempre nos están acompañando. Así que tengan una buena tarde de taller. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias. Gracias por sumarte, por estar acá y también por todo el apoyo. Quiero valorar eso especialmente. Y también quiero que darle un lugarcito a unas palabras de Facundo Pajón, que trabaja, es coordinador en la Fundación Voz, con quienes nosotros llevamos adelante este programa desde el año 2017. Así que Facu, también te escuchamos. Bueno, breve, así no les sacamos tampoco espacio a los y las profes. Darles la bienvenida, decirles que para nosotros sigue siendo un honor poder compartir estos espacios formativos en conjunto. Siempre digo que en realidad estas propuestas, pobres Debbie, la veo acá las chicas que están en cada taller y siempre digo lo mismo, ¿no? Pero me parece importante destacarlo, que estas propuestas formativas en realidad si bien son pensadas por especialistas que ahora van y después las va a presentar y que tienen una amplia trayectoria y que trabajan en el tema desde hace varios años y tienen muchos documentos escritos y demás, cuestiones y trabajo también realizado en las escuelas, en territorios, investigaciones, universidades y demás. Lo más importante de esto es el trabajo colaborativo, ¿no? Acá no venimos a trabajar en un paquete cerrado, en algo que nosotros pensamos que es así y que no ponemos en discusión, sino que todo lo contrario, es una propuesta formativa
hechas para poder aportar con las jurisdicciones. Siempre intentamos trabajar codo a codo con las jurisdicciones, entendemos que el trabajo colaborativo y mancomunado con las jurisdicciones va a hacer que estas iniciativas formativas puedan tener un mejor impacto, o en realidad va a poder hacer que el material que nosotros produzcamos, o nosotras produzcamos, porque en realidad son todas compañeras las chicas que hicieron este trabajo, pueda ser de mejor utilización en cada una de las escuelas, ¿no? Si nosotros directamente lo hiciéramos nosotros y no lo pusiéramos a consideración de las jurisdicciones, el material no sería de tal utilidad. Así que agradecemos ese espacio que nos dan las jurisdicciones, agradecemos también el espacio que nos dan los profes y las profes. Esperamos que dentro de poquito les llegue el material y que lo puedan utilizar, y que si no les alcanza el material que reciben, sepan que todo el material que les enviamos está disponible y es de descarga gratuita, y que lo pueden usar en cualquier plataforma, computadora, celular, tablet, etc. ¿Sí? Así que más allá del material físico, también lo pueden usar gratuitamente por internet. Así que, nada, me extendí más de lo que pensaba. Les voy a dejar el formulario para que sí o sí lo completen para que puedan recibir el material físico, y la dejo a Vani ahora que les dé la presentación a las chicas. Bueno, gracias, Facu. Entonces, ahora sí les voy a presentar a las especialistas que fueron quienes son las autoras de este libro, y que también lo han puesto a prueba en sus aulas, así que son profes también como ustedes, pero les voy a contar un poquito su trayectoria. Voy a empezar por María Paula Trigini. María Paula es especialista en didáctica de la ciencia con orientación en matemática y profesora de matemática recibida en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia docente, tanto en el nivel secundario como superior, y es autora de diversos documentos curriculares, libros de textos y textos para docentes. Formó parte del equipo de matemática de escuelas de maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y fue integrante del equipo de matemática de escuelas de innovación y del Infod. Actualmente dicta clases en 2 universidades nacionales y en la formación inicial de profesores. Voy a continuar con María Cecilia de Cortázar, profesora de matemática de la Universidad Nacional de La Plata, también autora de diversos libros de textos, y actualmente trabaja en investigación en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata como docente en el nivel secundario y universitario de esa universidad. Se desarrolla como tutora del profesorado de matemática en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y Débora Sanguinetti, estudió el profesorado de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con experiencia docente en nivel primario, secundario y superior. Es autora de diversos documentos curriculares y libros de textos. También, igual que María Paula, formó parte del equipo de matemática de escuelas de maestros y del Infod y de escuelas de innovación de Conectar Igualdad, y sus principales actividades están relacionadas con la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación matemática. Bueno, además de eso, hemos desarrollado un trabajo de 1 año y medio, creo que fue el desarrollo de este libro, el cual fue muy lindo y muy intenso, y son excelentes compañeras también en este recorrido que venimos realizando, así que muchas gracias, chicas, y les dejo la palabra. Bueno, gracias, Vane, saludo a todos los profes y las profes, y gracias, Facu, también por la presentación, y también celebro el trabajo conjunto que venimos llevando adelante. Bueno, Debbie. Sí, presento pantalla, así ustedes díganme si pueden ver. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí, se ve perfecto, Debbie. Gracias. Genial. Bueno, les cuento que el libro que nosotros, en el cual estuvimos trabajando casi 1 año y medio, como dijo Vane, el nombre es Enseñar y Aprender Matemática a partir de la resolución de problemas, y en este taller, ¿querés pasar, Debbie? Ahí está. Les cuento un poquito el cronograma de este taller. Vamos a tener un primer momento que ya está sucediendo, que fue la presentación del equipo de matemática, y vamos a avanzar un cachito en relación al enfoque de enseñanza y aprendizaje que subyace a la producción del libro. Va a haber un segundo momento en donde la idea es que recorramos juntos el libro, que les tratemos
de contar un poco la trastienda del libro, pero a la vez también que ustedes logren familiarizarse un poco con la producción. Y en un tercer momento, la idea es que nos metamos en profundidad a analizar un problema del libro para que sea un ejemplo de cómo está pensado el libro y qué actividades tiene y qué discusiones nosotros anticipamos que podrían surgir a partir del trabajo con los problemas propuestos en el libro. Entonces, una primera cuestión que nos parece fundamental a nosotras como equipo es poder explicitar qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Entonces, ¿qué idea de trabajo matemático hay detrás de este libro? Es algo que va a atravesar todo el libro, pero que en este primer momento nos gustaría compartir con ustedes. Entonces, nosotras como equipo concebimos a la matemática como un producto social, histórico y cultural, en donde se espera que los y las estudiantes tengan la oportunidad de ponerse en contacto con la producción cultural de la matemática, que les permita ampliar la mirada del mundo y que los haga disfrutar de lo que produjeron otros y lo que van a producir ellos mismos en ese hacer matemática. En ese sentido pensamos a la clase de matemática como una comunidad de producción, de conocimiento en el que el docente y los estudiantes realizan intercambios en relación a alguna situación que por supuesto plantea el docente. Esa situación creemos que para que realmente se pueda producir conocimiento, tiene que poder desafiar al alumno en tanto trabajo intelectual para ese alumno, ¿sí? Y creemos que, bueno, promover este tipo de trabajo implica que ese trabajo intelectual un trabajo intelectual por parte de los alumnos, que tiene como fin, como decía antes, construir conocimiento, pero que ese conocimiento emerja de manera genuina y con sentido para ese estudiante. Y hago un poquito de énfasis en esta idea de que emerja cargado de sentido, o sea, cargado de significado. Entonces, en relación a estas cuestiones y el trabajo en torno a problemas, nosotras queríamos abrir con ustedes algunos interrogantes que van a quedar abiertos durante este encuentro y van a ser como un marco para pensar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, comparto con ustedes algunos de estos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, o sea, un enunciado con un conjunto de preguntas, se vuelva un problema para un conjunto de estudiantes en un determinado entorno? O sea, este interrogante tiene implícito que no cualquier situación se va a volver un problema para esos alumnos. Entonces, en ese sentido, la idea de problema está vinculada con el contexto en donde esa situación va a tener lugar. Por otro lado, otra pregunta que nos hacemos es qué características debería tener un problema para que pueda ser utilizado como un recurso para la enseñanza. O sea, que no quede ese problema aislado de lo que se quiere enseñar, ¿sí? Sino que haya una vinculación estrecha y una organización de la enseñanza para que esos problemas se puedan sistematizar e institucionalizar y esté pensado como un recurso para la enseñanza. Por otro lado, otra pregunta que nos hacemos es cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos. Es decir, cómo acompaña el docente sin hacer el trabajo intelectual él, sino acompañar para que los estudiantes puedan producir matemática y producir conocimiento en torno a ese problema. ¿Qué tiene que hacer el docente? ¿Cómo sería ese acompañamiento para que emerja ese conocimiento que se quiere construir? Otro interrogante es cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes. Y otra pregunta es,
por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver los problemas. En este sentido, queremos como ampliar un poquito la idea de resolver un problema a pensar, cuando nosotros decimos trabajar a partir de la resolución de problemas, no hacemos referencia únicamente al momento en donde los alumnos encuentran la respuesta correcta, voy a decir así entre comillas, de un problema, sino que el trabajo se organiza en torno a esa resolución, pero no es la única instancia, no es la resolución. Y acá nosotros lo que está implícito en esta pregunta es que nosotros estamos pensando un momento de trabajo de los estudiantes con el problema, ciertos intercambios en torno a ese trabajo que hicieron los estudiantes, pero también un momento de reflexión de por qué esta es la respuesta, por qué este procedimiento me lleva a una respuesta adecuada para ese problema, y por qué vale, ¿sí? Ir un poquito más allá de solamente encontrar una respuesta posible para ese problema, sino que hay toda una reflexión posterior que también nos interesa pensarla como parte de la propuesta de enseñanza. Bueno, una cuestión que van a ver en el libro tiene que ver que nosotras, al igual que creo que todos los que estudiamos alguna vez, nos inspiramos en diferentes autores y incluimos en esta diapositiva una cita de uno de los autores que nos ayudó a pensar esta producción escrita, y queríamos compartirla con ustedes. Entonces, esta cita tiene que ver con la idea de qué significa trabajar con problemas en la clase de matemática para este autor. Entonces, este autor dice, el alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Es en principio, haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas, cómo se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. Bueno, esto es una de las citas que quisimos compartir. Van a ver que cuando recorramos el libro hay citas de otros autores que nos sirven también para seguir pensando estas situaciones de enseñanza con las cuales nosotros quisimos compartir con ustedes. Bien. ¿Querés agregar algo, Debbie? No, dejo de compartir y empiezo a mostrar el libro. Dale. Y también me gustaría saber si tuvieron la oportunidad de mirarlo, ¿no? Ya que está online, pudieron acceder al material, hojearlo, ¿no? Pueden hacerme así, yo los estoy viendo. No, la mayoría no. Bueno, entonces esta va a ser como una primera pasada. Así que vayan anotando preguntas que se les vayan ocurriendo, porque va a haber un momento de intercambio al final y está bueno. También pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Yo ahora, Debbie, les pongo el link donde está guardado, donde está en la página web descargable, y también se los envié en el correo electrónico con la invitación al link de hoy, así que lo tienen también de manera digital. Excelente, excelente. Bueno, a ver, avísenme si pueden verlo. ¿Están pudiendo ver el PDF? Sí, se ve bien, Debbie. Me encanta que tengo el feedback en modalidad gestual. Bueno, este es el libro. También ustedes, bueno, los van a recibir más adelante en formato papel. Yo acá lo tengo igual, siempre que lo muestro no se ve porque tengo blureado la parte acá, ahí, es este tamaño. Y bueno, la idea de este libro es empezar a pensar cómo puede vivir la matemática a partir de problemas, como ya dijimos, pensado desde el marco de los núcleos de aprendizaje prioritario, desde los NAP, o sea que son propuestas que se encuadran dentro de las propuestas que son jurisdiccionales, ¿sí? O sea, los contenidos incluidos en este libro y las propuestas, o sea, no son contenidos raros, ni aislados, ni demasiado innovadores, sino que están en los documentos curriculares. Así que uno puede estar tranquilo de que está llevando a cabo cuestiones
referidas a eso. Bueno, acá tenemos una primera parte que es la tabla de contenidos, que podemos ver que está diagramado en diferentes espacios. Hay una primera propuesta, que va a ser sobre la enseñanza de funciones, mediante situaciones de modelización. El trabajo en torno a ese problema lo vamos a profundizar en la tercera parte de este encuentro, así que no voy a ahondar demasiado sobre eso. En la propuesta 2 va a ser sobre representaciones gráficas, todo lo que tiene que ver con gráficos de barras, gráficos estadísticos, además de los gráficos cartesianos, que suelen ser contenidos más habituales en la escuela secundaria. Decidimos incluir también este tipo de representaciones. Y en la propuesta 3, es la propuesta innovadora de alguna manera, que es el abordaje de las ecuaciones mediado por GeoGebra, a partir de las representaciones gráficas. Bien, después hay una última parte con un anexo que tiene los enunciados de todas las actividades, de manera que ustedes, si quieren, pueden distribuirlo entre sus estudiantes, solo los problemas, ¿no? Porque ahora van a ver cómo es la estructura general. Bueno, entonces, hay una introducción de la Dirección Ejecutiva de Fundación YPF, del equipo de coordinación de la Fundación VOZ, y después, a modo de presentación, no sé si conocen a Carmen César, seguramente sí, es una didacta muy conocida, con mucha trayectoria, a quien queremos mucho, que fue profesora también de nosotras hace un tiempo, y colega en algunos proyectos. Bueno, escribió el prólogo de este libro, que recomiendo que lo lean, porque no solamente está en sintonía con las ideas que tenemos nosotros acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, sino que también inspira bastante, es muy lindo. Y bueno, vamos a ir ahora uno por uno con la estructura. Lo primero que van a encontrar cuando se encuentran con las primeras propuestas es una introducción para el equipo docente. En esta primera parte es más o menos lo que dijo Paula hace un ratito. Tiene nuestro posicionamiento didáctico respecto a la enseñanza del aprendizaje de la matemática, algunas citas de autores que consideramos importantes tener en cuenta, que después pueden encontrar esas referencias en una bibliografía por si quieren ampliarlo e investigarlo un poco más. Hace un breve acercamiento didáctico a los problemas, con sugerencias, y cuenta un poquito, acá por ejemplo, que dice, la segunda propuesta está formada, como que les da un pantallazo de con qué se van a encontrar. Y ahí sí viene la propuesta propiamente dicha, ¿no? Que también tiene una introducción, donde se habla específicamente de esos problemas, como contaba Facundo hace un ratito, y también Vanessa. Nosotros damos clases también en escuela secundaria, que sabemos que no es algo menor al momento de elaborar propuestas didácticas, no solo porque conocemos las aulas, sino también porque nos da la posibilidad de testear lo que estamos proponiendo y de ir haciendo modificaciones. De todas formas, sabemos que cada aula es un mundo, hay contextos diversos, y ustedes pueden sentirse libres de modificar la propuesta, adaptarla y hacer los cambios que consideren pertinentes para su aula particular. Nosotros intentamos ser lo más generales posibles y abarcar la mayor cantidad de posibilidades con las que se podrían llegar a encontrar al llevar esto al aula. Bien, entonces van a tener una primera parte que es el problema, el enunciado del problema, o de los problemas, en este caso es una secuencia didáctica, y al final tienen unas observaciones, que es como un mini análisis didáctico, que anticipa posibles respuestas de los estudiantes, que cuenta un poco las experiencias que tuvimos nosotros en el aula, con respuestas que dieron ellos, posibles formas de gestión, cuál fue la intención de cada problema, también algunas conclusiones que es importante tener en cuenta, que uno podría pensarlas para llevarlas al pizarrón, para que queden registradas en la carpeta. Todo eso está a continuación del problema, o sea, van a encontrar un problema y ese análisis didáctico.
otro problema y el análisis didáctico. Por eso les decía que es importante que sepan que atrás está el anexo, que están todos los problemas uno debajo de otro, y ahí los chicos pueden tener la continuidad y ustedes no tienen que andar volviéndose loco con las fotocopias y demás. Bien, no sé si quieren agregar algo de hasta acá. No, solo hacer enfatizar una de las cosas que dijiste, que es que el bloque es una secuencia didáctica, o sea, es un conjunto de problemas con un objetivo general y aparecen distintos problemas para llegar a ese objetivo. Digamos, eso no ocurre en todas las propuestas, por eso Tevi lo está diciendo en esta, porque cuando avancemos van a ver que no todas están organizadas como una secuencia de actividades para en la enseñanza de algún contenido. Bien. Solo eso, Debbie. Está bien. Igual me diste el pie para hablar de otra cosa importante, que es que la idea también es que estos formen como ejemplos de tipos de problemas que nosotros consideramos potentes para trabajar estas actividades. En este caso es el modelo de calentamiento del agua, pero ustedes podrían pensarlo para otro tipo de experiencia. En particular, la mayoría de los problemas que proponemos en este libro están pensados para poder articularse con otras propuestas de esta misma colección de libros, porque están los de ciencias naturales, no sé si saben eso, sino también pueden descargar, ahora les muestro, estos libros de la energía en la escuela secundaria, está el proyecto 1, el 2, el 3, que son de distintas áreas, ¿sí? Nosotros utilizamos el de ciencias naturales. Entonces, van a poder encontrar en este libro referencias a problemas del libro de ciencias naturales, por ejemplo. Entonces, si ustedes están pensando en trabajar junto con el profe de ciencias naturales, está bueno porque aparecen situaciones que remiten a contenidos similares y que podrían pensarse en propuestas articuladas, ¿sí? Entonces, bueno, está esa opción también. Bien, al final de esta primera parte, también incluimos algo acerca del estudio y la evaluación, que sabemos que es una de las problemáticas más aula, y también sentamos posición acerca de cómo entendemos el estudio y cómo entendemos la evaluación en la clase de matemática. Porque sabemos que estudiar matemática no es lo mismo que estudiar ciencias naturales, ciencias sociales, que se estudia distinto, que uno puede organizar su clase, pensar su proyecto didáctico en función del estudio, y que si es algo que se aprende, nosotros como docentes nos vemos en la responsabilidad de enseñar. Entonces, tenemos que hacernos cargo de enseñarles a los estudiantes a estudiar. Algo que en nuestras épocas, tal vez de estudiantes, no era tan común. Uno directamente le decían estudiar para la prueba y ya está. Bueno, nuestro posicionamiento didáctico es que no, es que no es solo eso, que con eso solo no alcanza, sino que es importante incluir en las propuestas actividades que colaboren en enseñar a los estudiantes a estudiar matemáticas. Y en ese sentido, lo mismo pensamos acerca de la evaluación, que no es una instancia única y particular en el momento en el que los estudiantes se sientan a hacer el examen en forma individual en el aula, sino que también entendemos a la evaluación como una herramienta para el docente y para el estudiante, y hablamos de diferentes tipos de evaluación, y cómo podemos incluir estas ideas en el marco de esta propuesta. Por ejemplo, proponemos actividades de evaluación para el diagnóstico inicial, que se podrían agregar a la secuencia didáctica que está presentada antes, lo mismo para el diagnóstico continuo. Si bien no están incluidas en la secuencia, es algo que ustedes pueden tomar, ¿no? O adaptar, como quieran. Y una actividad para un modelo, por ejemplo, de examen de matemática que se puede tomar como un preexamen, como un modelo de examen para estudiar. Bien. Y acerca de estudiar matemática, lo mismo. Proponemos actividades, por ejemplo, para utilizar la carpeta, que es el recurso de estudio, y para integrar contenidos, para reflexionar sobre el propio aprendizaje. Paula al principio mencionó
la importancia de la reflexión en cómo pensamos la clase de matemática. Entonces, bueno, ¿qué actividades podrían traccionar esa reflexión también cuando estamos hablando del aprendizaje de cada uno, ¿no? Los estudiantes. Acá hay más actividades, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? Avanzo. Y seguimos hojeando el libro. Ok. Bueno, la propuesta 2, como les conté, es acerca de las representaciones gráficas, los diferentes tipos de representaciones gráficas. Al igual que el anterior, tiene la misma estructura. Una introducción, donde describe cada uno de los bloques, y la primera diferencia con respecto al anterior es que esta no es una secuencia didáctica, sino que son problemas que pueden utilizar para inspirarse para armar una secuencia didáctica, o una colección de problemas. Ahora vamos a ver en cada uno. Por ejemplo, en el bloque 1 se trata de gráficos de barras, un contenido que muchas veces los docentes creemos que es intuitivo, y sabemos que no es así. En la introducción vamos a desarrollar un poquito esto. Van a encontrar propuestas que indagan acerca de la lectura de información en gráficos de barras, la producción de gráficos de barras también, y sobre todo las propuestas que van a encontrar traccionan a la discusión entre los estudiantes. Eso era algo que también mencionó Paula al principio, acerca de que nosotros entendemos la matemática como un producto social, como algo que se construye colectivamente. Entonces es necesario que se incluyan las voces de los estudiantes y empezar a trabajar con debates en la clase de matemática, para que los estudiantes aprendan también cómo es el argumentar en matemática, que no es ciencias. Entonces van a encontrar ese tipo de preguntas. Nuevamente análisis práctico y más propuestas, ¿no? En el bloque 2 tenemos gráficos cartesianos, que ese sí es un objeto que suele vivir en las clases bastante, y las propuestas que hacemos al principio podrían parecer comunes o que uno puede ver en otros libros, pero nuevamente la vuelta de tuerca está puesta en esta idea de interacción entre los estudiantes y con el docente. Las preguntas tienden a el debate, ¿sí? Y es la idea de... Algo, Debbie, que quiero sumar. En realidad, todo el libro está pensado en relación a los NAP del ciclo básico de la secundaria. Sin embargo, como mostró antes Debbie, aparecen gráficos que no son típicos de las funciones que se estudian en ese tramo, en el inicio. La diferencia que nosotros proponemos en este tipo de actividades tiene que ver en cuál es la tarea que tienen que desarrollar los estudiantes. Por eso, Debbie, ¿puedes ir un cachito para atrás? Por ejemplo, en esta propuesta ven que es un gráfico que no es ninguna función elemental que se estudia en el ciclo básico. Sin embargo, las preguntas que se hacen no requieren conocer algo específico de ninguna función elemental, con lo cual se pueden responder a partir de la lectura y el trabajo con gráficos cartesianos, que es el foco para este problema. Después, cuando avancemos, van a haber otras funciones, como por ejemplo una función homográfica que se estudia, que las preguntas que se hacen, por ejemplo, las preguntas y el trabajo que se plantea, no ponen en juego conocimientos específicos de este tipo de funciones, sino que ponen en juego cómo se usa una fórmula, cómo evaluar una fórmula, cómo leer un gráfico. ¿Sí? Digo, para que no que solamente así visualmente se vean este tipo de funciones, no crean que tiene que ver con cuestiones del ciclo orientado, sino que son del ciclo básico. Sí, de todas formas, si ustedes trabajan en ciclo orientado y consideran que estos conocimientos pueden ser relevantes para los estudiantes, pueden llevarlo al aula sin ningún problema, con las adaptaciones que crean pertinentes. Pero quisimos también que no quede restringida solo el trabajo con función lineal y cuadrática,
y sus representaciones en el ciclo básico, que es posible con el mismo tipo de tarea incluir otro tipo de función, ¿no? Bien, acá en este problema van a ver que habla de producción de biogás relativa y de cosas que por ahí pueden sonar un poco extrañas para matemática, pero bueno, está articulado con uno de los problemas y de las propuestas que están incluidas en ciencias naturales, ¿sí? En el cuadernillo de ciencias naturales. Esto lo aclaro, igual siempre que hacemos referencia a algo del cuadernillo de ciencias naturales, está referenciado. De todas formas, no es ineludible, o sea, si ustedes lo pueden llevar al aula sin articular con esa propuesta, pero es bueno saberlo, ¿sí? Que se puede hacer. Bien. Bueno, acá funciones lineales y gráficos es el otro bloque. Nuevamente una introducción, el problema y el análisis didáctico. Acá en funciones lineales la idea es empezar a pensar en las representaciones gráficas y meternos un poquito más en profundidad sobre la lectura de gráficos, ¿sí? Que a veces es algo que se da como por sentado, que se trabaja con la batalla naval y ya está, entonces no, queremos que sea algo un poquito más profundo, así que hacemos propuestas un poquito más enfocadas a eso. Bien, acá aparecen nuevos registros de representación, aparece la tabla y su relación con el gráfico. Acá un problema que es muy interesante también para llevar al aula, que trabaja cuestiones de escala, ¿no? Que a veces es algo que también cuesta. Y otra representación gráfica, o sea, el ida y vuelta entre diferentes representaciones que según nuestro posicionamiento didáctico enriquecen el aprendizaje de los diferentes objetos, ¿no? Bien, y por último la propuesta 3, que es el abordaje de ecuaciones mediado por GeoGebra. Y ahora de nuevo voy a preguntarles, ¿conocen GeoGebra? ¿Lo usaron alguna vez? Sí, bien, genial. Entonces, bueno, no va a ser ajeno. De todas formas, si nunca lo usaron, van a encontrar al final de esta propuesta 3 un mini tutorial con algunas observaciones, pero es una propuesta que se puede hacer sin tener demasiado manejo del programa. Bueno, nuevamente, una introducción. Eso, por si no lo saben, este programa es un programa de distribución libre y gratuita, o sea que se puede descargar, y tiene versiones para celular y versiones para la computadora también, en diferentes dispositivos. Así que, bueno, eso. Ahí, Débora, perdón, Sí. que Ramón te dice sí, lo uso para geometría. Bueno, y justamente nosotros por ahí acá hacemos como otra propuesta, ¿no? Para llevarlo desde otro lugar. Sí, GeoGebra es un programa que tiene como muchas funciones. En geometría es sumamente potente, uno puede hacer propuestas muy potentes, de hecho tiene geometría 3D y todo, pero acá lo vamos a usar para funciones, ¿sí? Y la palabra GeoGebra es un poco el juego con eso, ¿no? Sirve para geo de geometría, gebra de álgebra, tiene herramientas también de álgebra, y también para probabilidades y estadísticas. Se pueden armar gráficos estadísticos, poner en relación. Es un mundo explorar GeoGebra. Algo que también es un posicionamiento que tenemos en este libro es que no hace falta saber GeoGebra, conocer en profundidad el programa para poder llevar adelante una propuesta en el aula. Que la idea es que los estudiantes y también nosotros vayamos conociendo GeoGebra a medida que resolvemos problemas de matemática. Este es un programa que está pensado para la enseñanza de la matemática, para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Así que van a encontrar vocabulario que es matemático-educativo, ¿sí? No tanto matemático-técnico, sino que se adapta bien a lo que uno espera en la escuela secundaria. Bien. Y de hecho, aparte, las funcionalidades que incluye la propuesta son bastante sencillas, no es que hay que programar algo en GeoGebra ni nada, sino que el uso es bastante elemental que se hace en la propuesta.
justamente para atender esto que dice Debbie, que no tienen que manejar ser expertos en GeoGebra para llevarla adelante. Y una Claro. cosita más, el uso de la tecnología, de vuelta nosotros la tenemos asociada a la reflexión posterior, no tiene que ver con usarla por moda, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con que está aportando algo para la enseñanza de los objetos que están en juego, que es necesariamente reflexionarlo con otros y con el docente. Bien. Sí, esta propuesta continúa en esa misma línea, ¿no? Preguntas que inviten a reflexionar, a discutir en el aula, que el docente sea el mediador. Así que bueno, les cuento un poquito de qué va. La propuesta igual acá lo van a encontrar bien, pero la idea es que mediante las representaciones gráficas, por ejemplo, acá el problema 2 queda bastante claro, que mediante representaciones gráficas de funciones se puedan resolver ecuaciones. A veces uno tiene la idea de resolver ecuaciones como algo analítico, ¿no? Despejar X y ya está. Entonces, podemos resolver ecuaciones utilizando esta herramienta y haciendo las representaciones gráficas, ¿no? Por ejemplo, acá, para f de x igual a 1/2 de x cuadrado, uno podría resolver la ecuación 1/2 de x cuadrado igual a 8, trazando una recta, ¿no? Horizontal que pase por 8 con el programa, y el mismo programa nos va a decir cuáles son los puntos de intersección, ¿no? Es algo acá, ¿no? Acá ven que está explicado todo paso a paso para que uno no se pueda perder. Entonces, es una herramienta más que tenemos. No digo que sea la forma que hay que enseñar, eso lo quiero aclarar, no digo que hay que enseñar ecuaciones de esta manera, porque si no nos estamos perdiendo todo un bagaje de conocimientos importantes, ¿no? Referente a lo algebraico, a las transformaciones, pero es un abordaje más que puede complementar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes en torno a las ecuaciones, ¿no? Entonces son propuestas para utilizar este tipo de técnicas. Bien. Acá, bueno, nuevamente van a encontrar también videos con código QR, en el formato de papel, para que explican las estrategias que están utilizando. Y bueno, y acá un poquito más, en cada problema explicamos posibles resoluciones y mostramos con capturas de pantalla lo que van a poder ver ustedes y los estudiantes. Bien. Y acá algunas cuestiones técnicas sobre GeoGebra, es ese mini tutorial que les dije hace un ratito, ¿no? Donde ponemos, por ejemplo, cómo se ingresa una fórmula, o cómo hacer zoom, porque se puede hacer zoom en la pantalla, cómo desplazarla y demás. Bien, y finalmente el anexo, que tenemos todos los problemas uno debajo de otro, todos juntos. ¿Sí? Cosa de que si quieren fotocopiarlo y tenerlo a disposición, están todas las propuestas separadas y pueden ir utilizarlo directamente desde ahí. Bien. Y acá la bibliografía de referencia que les decía hace un rato, por si quieren profundizar alguna de las ideas que desarrollamos en el libro. Bueno, dejo de compartir. Acá y comparto el otro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el material? Pueden abrir micrófono si quieren. No, tampoco. Están silenciosos, ya van a empezar a hablar, van a ver. Ahora cuando empecemos con las preguntas. Bien, entonces, estoy yéndome para el otro lado, ¿no? Acá. Entonces. Hola, sí. una pregunta. Sí. No todos los temas de matemáticas se puede usar problemas, ¿no? Para dar inicio. A ver, un poquito más desarrolla, porque no entendí. Que digo que no temas de matemáticas se puede iniciar con un análisis de un problema, ¿no? Vos decís, si siempre en matemática hay que iniciar el trabajo con problemas, ¿eso estás diciendo? Sí, como inicio, sí. Y nosotras... Sí, decilo. En función cuadrática, por ejemplo, sí,
se puede buscar problemas de distintos marcos, trabajando en relación con área, perímetro y demás, pero yo con, por ejemplo, polinomios, no encuentro un problema en que pueda tener, por ejemplo, 4 términos, 5 términos que pueda generar y encontrar. No sé si se me entiende. Sí, ¿querés ver? Perdón. No, dale, Pau, responde vos, dale. Quizás habría que ver vos a qué estás llamando problema, porque probablemente nosotras, no lo dijimos todavía, pero nosotras pensamos la idea de problema no solamente restringido a situaciones que involucran aspectos de una situación extra matemática, como puede ser un contexto, no sé, de caída libre, de velocidad, como vimos recién, sino que también en la idea de problema que nosotros estamos tratando de atrapar tiene que ver con situaciones intramatemáticas, o sea, problemas que surgen del mismo trabajo interno de la matemática. O sea, por ejemplo, Débora mostró recién un problema en donde había el trabajo con escalas en el contexto de función lineal. Ahí no hay un contexto extramatemático en donde el problema tenga sentido, digamos, sino que es el que provee el contexto es la misma matemática. O sea, que ahí ese problema que mostró Débora no tiene un contexto por fuera de la matemática, sino que el mismo contexto es la matemática. Ese tipo de situaciones para nosotras también son un problema, porque en realidad lo que nosotros sostenemos que tiene que ver con problemas son situaciones que permiten desarrollar el quehacer matemático, permiten la discusión, la exploración, la conjeturación, la validación, ese tipo de situaciones que son ricas matemáticamente son las que nosotros ponemos o identificamos con situaciones problemáticas. No solo las que tienen que ver con, voy a decir algo que no me gusta, pero voy a decir igual con la vida cotidiana, digamos. Entonces, en ese sentido, por ahí hay contenidos, y esto coincido con lo que vos estás diciendo, Daniel, es que es más difícil encontrar problemas asociados a contextos extramatemáticos, y los que van a proveer problemas con sentido para ese contenido es la misma matemática. Entonces ahí vos nombraste un contenido que es función polinómica, en donde es posible que haya, o que se conozcan muchos más problemas intramatemáticos relacionados con la misma matemática para iniciar el trabajo, y no tanto problemas extramatemáticos. No sé si tu respuesta iba por ahí, Debbie, pero... Sí, entendí, sí, tal cual. Sí, de hecho iba a poner un ejemplo que es de primaria, no sé si tanto de primaria, pero por ejemplo, a veces se cree que proponer un cálculo no es proponer un problema. Por ejemplo, la palabra problema uno cree que son situaciones problemáticas, ¿no? Es otra palabra que circula en la jerga docente. Y si uno propone, por ejemplo, a los estudiantes de primer año hacer 1/2 más 3/4, por ejemplo, eso podría llegar a ser un problema en el aula, ¿no? Analizar las diferentes estrategias como para hacer esa cuenta, ¿no? Entonces, de acuerdo, también la idea de problema es la idea de desafío, ¿no? ¿Cuánto desafía a los estudiantes la propuesta que les estamos haciendo? Paula al principio habló de un desafío intelectual. Si nosotros proponemos una actividad que no genera ningún desafío intelectual, no es un problema, ¿sí? Así que, bueno, eso era otra de las aclaraciones que quería hacer, que también depende del contexto, del aula y de todo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre eso? ¿O quiere acotar algo? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, recorrimos este material y la idea es ahora como hacer foco en algunas cosas que nos parece importante tener en cuenta. Por un lado está la idea de validación, que acá aparece entre paréntesis, que es intrínseca a la práctica. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en las propuestas que ustedes van a ver en el libro, se les va a solicitar a los estudiantes que validen
sus afirmaciones, o sea, que argumenten matemáticamente por qué responden lo que responden. Y eso es algo que queremos que viva en la clase. Entonces, en cada uno de los problemas van a encontrar por qué lo pensaste así, de qué manera lo pensaste, y es una buena oportunidad de este tipo de preguntas para, de nuevo, levantar el debate en el aula y que el docente funcione como mediador entre los estudiantes. Asociado a esto está ese segundo ítem, que es el debate en torno a diferentes representaciones de los objetos matemáticos, incluyendo limitaciones o alcances. Por ejemplo, en la propuesta 2 van a ver que los gráficos de barras aparece la representación gráfica del gráfico de barras, pero también aparecen tablas y se les proponen preguntas para que los pongan en relación y que piensen qué se gana y qué se pierde en cada una de esas representaciones, o qué información uno puede extraer de cada uno o leer en cada una de ellas. El otro aspecto importante que quisimos remarcar es el uso de herramientas. Ya hablamos de GeoGebra, pero también reivindicamos el uso de la calculadora. Van a ver que hay problemas que pueden tranquilamente estar habilitados. La calculadora científica es algo que consideramos que los estudiantes deberían aprender a usar en la escuela secundaria, y eso se hace en matemática, ¿no? Así que dedicarle un espacio al uso de esas herramientas es importante. Lo mismo para herramientas geométricas, ¿no? La regla, la escuadra, diferentes tipos de hojas, pinceles milimetradas, todas esas cosas a veces pasan de largo. Entonces, en estas propuestas uno puede incorporarlas. Y por último, la idea que ya mencioné antes del docente como mediador, pero a la vez como referente del saber matemático en el aula, porque si solamente le proponemos a los estudiantes que discutan sobre la verdad o falsedad de una afirmación, y no empezamos a poner nosotros el bagaje de vocabulario técnico específico, no tenemos, por ejemplo, no introducimos formas de escritura. Es importante que los estudiantes también valoren que en la clase de matemática no es que solamente se discutió y se pensó sobre un problema, sino que también aparece y emerge conocimiento matemático a partir de eso, y es el docente el que tiene que traerlo. Bien. Esas ideas están en cada uno de los problemas. Bueno, Ceci, te paso la palabra. Bueno, y acá llegamos a la tercera parte de este taller, que bueno, queremos entablar un poco de diálogo con ustedes, y para eso presentamos un problema que está en la primera propuesta, como hoy mencionó Debbie, que es un ejemplo de problema que favorece la producción de un modelo. Para elegir este problema, para empezar este problema, elegimos un gráfico que había en el cuadernillo de Ciencias Naturales, bueno, que es sobre el calentamiento del agua. Y bueno, como hoy también dijo Debbie, queremos ver cómo podemos trabajar una misma situación, qué cosas distintas podemos hacer en matemática que en ciencias naturales. Bueno, leo el problemita. Les pido que escuchen porque vamos a pedirles su participación para realizar algunas reflexiones. Y dice, lean la experiencia que se describe a continuación y luego respondan las preguntas. La experiencia es la siguiente. En una cocina se encontraba una olla con agua dentro. En un momento determinado se encendió la hornalla y un cronómetro al mismo tiempo, y comenzaron a tomarse datos con la intención de registrar valores de temperatura correspondientes a instantes determinados. Se sabe que nunca se modificó la intensidad de la llama y que la olla se mantuvo sobre la misma hornalla hasta que el agua alcanzó su punto de ebullición a los 94,9 grados centígrados. El termómetro siguió marcando dicha temperatura hasta que se apagó. Bueno, y ahí tenemos un muy lindo gráfico donde tenemos un termómetro, la olla, el tiempo que marca. Bueno, este problema lo tenemos todo en una misma hoja. Acá en el Power lo tuvimos que separar porque no nos entraba. Debbie, ¿me bajas ahí?
Sí, Bueno, Valento. Ahí está. Ahí estamos. A continuación del gráfico está la tabla donde están registrados el tiempo en segundos y la temperatura a determinados segundos de la experiencia. Bueno, y en lo que quería remarcar que era que el gráfico había una temperatura y un tiempo determinado que estaban acá en los datos donde están registrados. Bueno. Y Perdón, Ceci, sí. yo quiero saludar antes de irme porque hoy tengo que retirarme un cachito antes. Los dejo con Debbie y con Ceci. Los saludo a todos, les agradezco por participar de este encuentro y aprovechen esta última parte que es la más linda. Así que las dejo con las chicas. Saludos a Facu y a Vane también. Bueno, y esperemos volver a encontrarnos en otro espacio. Bueno, muchas gracias, Paula. Saludos. Nos vemos pronto. Bueno, esta es la experiencia, el problema, y las preguntas propuestas son las siguientes. Respondan en pareja las siguientes preguntas. ¿Qué temperatura habrá indicado el termómetro transcurridos 20 segundos de iniciado la experiencia? Y a los 25 segundos, ¿qué tiempo habrá indicado el cronómetro cuando la temperatura del agua alcanzó los 90 grados centígrados? Y la última dice, ¿qué temperatura habrá indicado el termómetro a los 240 segundos? Bueno, primero, antes de comenzar con la reflexión en torno a este problema, queremos hacer una aclaración, o algo que nos creemos que es conveniente, es como este problema es bastante largo, ¿no? Creemos que es fundamental la lectura en conjunto, que requiere seguramente el acompañamiento del docente, y también un poco para que afloren los conocimientos previos, o a ver qué concepciones tienen nuestros estudiantes sobre este problema, porque seguramente, bueno, como hoy dijimos, fue puesto en aula este problema, Debbie lo llevó a su aula particularmente, y los chicos, seguramente en sus aulas también puede suceder, esta situación de ebullición del agua. Dicen, en ciencias naturales vimos, entonces un poco para ver si los chicos están familiarizados con esta situación la cual estamos planteando. Así que bueno, creemos que es importante que principalmente la lectura sea compartida y en conjunto con nuestros estudiantes. Sí, me gustaría agregar algo acerca de eso. Yo lo volví a llevar al aula ayer, así que lo tengo súper fresquito. Los estudiantes no suelen estar acostumbrados a enfrentarse con enunciados tan largos, ¿no? Y más en estas épocas, ya lo ven y dicen mucho texto. Entonces está bueno acompañar esa lectura. Por ejemplo, ayer sucedió, uno de los estudiantes no sabía lo que era punto de ebullición, no lo habían visto en ciencias naturales. No lo habían visto ellos. Entonces tuvimos que hacer algunas aclaraciones al respecto. También nos pasó que había estudiantes que nunca hirvieron agua en una olla, o que calentaban el agua con una pava eléctrica. Entonces también, como digo, cada aula es un mundo. Entonces, compartir este conocimiento, hacer este tipo de aclaraciones, está bueno como para que se vayan familiarizando. En el cuadernillo de Ciencias Naturales se propone hacer un experimento con esto, así que si lo articulan con lo del cuadernillo, se supone que los estudiantes ya realizaron una experiencia similar. Bien, eso. Paso Perfecto. a la otra parte. Bien, bueno, y ahora los queríamos invitar, después de haber leído este problema que tenemos en una de la primera propuesta, a que lean las siguientes preguntas que tenemos acá y reflexionemos acerca de ellas, pero bueno, como tenemos ya poquito tiempo, queremos leerlas y que compartan en el chat, o por ahí si se animan a abrir el micrófono y decirnos, la última sobre todo, pero bueno, voy a leer las tres primeras porque van a ayudar por ahí a la reflexión para la última pregunta, que es la que nos gustaría que ustedes compartan la reflexión.
Bueno, dice, ¿cuáles creen que pueden ser los conocimientos previos o conocimientos que se movilicen con esta situación? Y los objetivos, ¿se podría articular el trabajo en torno a este problema con otra materia? ¿De qué manera? Y bueno, y la última pregunta, que queremos que compartan sus opiniones, es ¿qué estrategias de resolución podrían poner en juego los estudiantes para estimar la temperatura del agua a los 20 segundos? Y ahí, bueno, ahí está el problema, ahí tienen la tabla para que vean qué tiempos hay registrados. Y bueno, dejamos a ver si se animan a dejarnos en el chat, si no quieren hablar. Bien, anímense, abran el micrófono. Igual piénsenlo antes. Estrategias erróneas o no que puedan tener los estudiantes, ¿no? Claro. Pueden poner ahí, nosotros vamos a ir registrando esas respuestas, todo en función de la experiencia que tienen ustedes en el aula, ¿no? Cómo se imaginan que pueden llegar a vivir este problema en sus aulas. Entonces, ¿qué podrían hacer los estudiantes para resolver este problema? ¿Qué piensan? A ver. Para responder esta primera pregunta. Hola. Hola, Luis. ¿Qué tal? Bueno, me parece interesantísimo, ¿sí? este apunte. Una gran oportunidad este cursito, me parece de lo más genial que he visto. Bueno, gracias. En principio, yo tengo un caso particular igual. Les comento, yo soy de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, estudiando en una escuela secundaria, matemática, el primero, segundo y tercer año. Pero tengo una pequeña dificultad. La escuela a la que yo voy, ¿sí? Es una de las más complicadas, digamos, de mi ciudad. Es una zona muy alejada y muy problemática también. Casi un barrio casi marginado. Y la estoy llevando de maravilla con los chicos, estamos trabajando muy bien. El problema, yo empecé a dar clases este año en la matemática, y los chicos de tercero, bueno, primero, segundo y tercero, están todos al mismo nivel, entonces me dio un impacto tremendo. Yo empecé a dar clases de matemática este año, ¿sí? Fue mi primer contacto con la educación. Y me dio un impacto tremendo ver que están a ese mismo nivel, digamos, los 3 grados, ¿sí? Los 3 años están al mismo nivel. Entonces, es como que tuve que empezar con los 3 juntos, primero, segundo y tercer año, repasando los conceptos básicos del cálculo, ¿no? Como es la suma, resta, multiplicación, abordando primero siempre desde los números naturales y las operaciones cerradas que se pueden hacer en los números naturales. Después pasé a los números enteros, las operaciones cerradas en los enteros, y así ir abordando las operaciones desde ese punto, ¿sí? Bien. Bueno, me fue bastante bien, no pensaba que lo iba a lograr, pero me fue bastante bien, y hoy, o sea, al día de hoy ya estamos empezando con funciones. Hemos repasado ya algo de polinomios. Había escuchado a un profesor ahí que había comentado algo de los polinomios. Yo puse un comentario ahí, el tema de los polinomios para un curso muy complicado que tuve, lo abordé a partir de las fórmulas para contar, ¿sí? Es decir, propuse un problema para contar, por ejemplo, figuras que se realizan con fósforos, y a través de determinada cantidad de un formato del sistema, contar la cantidad de fósforos, por ejemplo, que desarrolla la figura. Entonces ahí se genera como una fórmula, ¿sí? Empecé encarándolo por ese lado, y ahí le presenté lo que es un monomio, un binomio, y empezamos a incorporar ¿cómo es que se dice? El vocabulario técnico, sí. Claro, entonces, esto, así, empezamos. Esto es una fórmula, todo, resolvimos todo bien. Y a partir de esa presentación empecé, y esta parte es un polinomio, se le dice también, y empecé a incorporar el vocabulario.
de a Bien, poco y esta propuesta que estamos acá presentando, entonces ¿la podrías incorporar? ¿Vos la ves como plausible? Me parece excelente. De hecho, primero, desde el punto de vista analítico, creo que tendrían alguna dificultad para empezar a desarrollar. Pero yo creo que este ejercicio lo podrían resolver de forma gráfica, simplemente trazando los 2 puntos y encontrar la mediana como lo hizo con un ejercicio anterior que habían mostrado en una gráfica, interpolar se dice, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que esa es la forma primera, la más intuitiva para realizarlo, ¿sí? Y después de ahí, invitarlos a desarrollar algún método matemático que me permita llegar de forma analítica, ¿sí? Yo, bueno, yo doy clases en la universidad también, soy profesor universitario, y en la universidad me gusta trabajar mucho con las gráficas, y a partir de las gráficas tener un respaldo de lo que vamos a hacer con lo analítico. Eso siempre me encantó trabajar desde ese punto. Quería hacer ese comentario nada más, estoy muy contento. Gracias, Luis. Entonces registramos ese posible abordaje. ¿A alguien se le ocurre otra cosa que puedan llegar a hacer los chicos en el aula con este problema? ¿Alguna estrategia diferente que no sea la extrapolación o lo gráfico? Fíjense decía que por ejemplo tenemos temperaturas de 10, de 15 y de 15 sale a 26. Entonces, ahí en 20, teniendo las 2 temperaturas de arriba. Acá Noelia dice en el chat, menciona algunos conceptos previos, operaciones con números decimales, diferentes registros de representación de funciones. Les cuento que este problema lo llevamos al aula de primer año, que no tenían conocimiento todavía de gráficos, o sea que no apareció el registro gráfico en esta primera parte. Y propusieron algunas estrategias que sí estaban basadas en operaciones, ¿no? Que no necesariamente eran correctas. A ver, ¿cuáles se les ocurre? ¿Qué podrían llegar a hacer para saber, por ejemplo, qué temperatura podría haber a los 20? Regla de 3 simples. Ahí, sí. Totalmente. Miguel dice regla de 3 simple, claro. Ellos vienen de la escuela primaria, donde la regla de 3 simple tiene un estatuto muy fuerte. Entonces, y la proporcionalidad directa. Así que esa es una de las estrategias que de cabeza surge. La vieja conocida regla de 3, Total. que no siempre identifican con la proporcionalidad directa, pero bueno, es una opción. ¿Qué más podría aparecer? Para saber a los 25 segundos, a los 20, ¿qué tipo de respuestas esperan que digan los chicos? Que les digan cuando vean esto. Si no, les cuento después algunas que dieron ayer. Ayer si me querés, dije, Debbie, dale, vamos con esto. Podemos avanzar con los que nosotros, también con un poco de ayuda, que ya sabíamos algunas respuestas, ahora Debbie nos puede contar un poquito también qué surgió. Claro, este es un trabajo anticipatorio que hicimos antes de este taller sobre qué respuestas podrían decir ustedes, las clasificamos. ¿Querés comentarlas? Dale, bueno, tenemos, por ejemplo, la estrategia apoyada en la variación inicial, la temperatura a los 20 segundos es de 31,2 grados centígrados, ya que a los 15 es de 29,2 grados centígrados y aumenta 2 grados en 5 segundos. Claro, esta estrategia estaría apoyada en las primeras, en las primeras 2 líneas, ¿sí? Y en esa regularidad, ¿no? Como que... Claro, como teníamos justo de 10, de 15, más 5. Claro, más 5, 20, obvio. Bueno, acá apoyada en un pensamiento proporcional, como 20 segundos es el doble de 10, entonces la temperatura del agua será el doble de 29,9, que es de 59,8. Bueno, acá podemos ver ya que ahí ya generaría un poco más de ruido. ¿Por qué? Porque en 59,8 se nos va de los valores
mayores a 26, a 20, en 26 tenemos 35, en 61 tenemos 50, pero bueno, es algo que por ahí los chicos pueden llegar a decirlo. ¿Qué más? Apoyar la continuidad y monotonía del proceso, la temperatura, cualquier valor arbitrario entre 29,9 y 35,2, que son las temperaturas correspondientes respectivamente a los 15 segundos y a los 26, que son los datos que tenemos entre 20, ¿no? Entonces ahí, bueno, cualquier valor arbitrario, pero... y bueno, y está la idea de promedio, que de la temperatura correspondiente a los 15 a los 26, argumentar que son que 20 segundos está aproximadamente en el medio, entonces hacer un promedio entre esas dos temperaturas registradas en esos tiempos, y obtendrían 32,55 aproximadamente. Bien, acá vemos, sí, como algunas de las respuestas que dieron ustedes, podríamos encuadrarlas en estas categorías. La de que mencionaron de la regla de 3 estaría apoyada en un pensamiento proporcional. La de la extrapolación tendría más que ver con esta idea de promedio. Igualmente, la idea de este problema no es ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? Porque, o sea, si bien podemos refutar algunas de estas estrategias, decir, bueno, esta no, como es el caso de esta segunda, que ya vimos que la misma tabla, ¿no? nos dice que no es posible, es empezar a pensar los problemas en forma diferente, que es posible que tengan diferentes abordajes, que esos abordajes pueden ser discutidos en el marco de la clase, y que lo que estamos haciendo es trabajar sobre un modelo de la realidad, o sea, sobre datos recolectados de la realidad, y por eso, por ejemplo, la estrategia que dice que podría ser un valor arbitrario entre 29,9 y 35,2 podría ser correcta. Simple, porque no está en la tabla, no sabemos qué pasó en el medio, ¿sí? Entonces, esto es un problema que es bien diferente a los problemas más tradicionales escolares, donde la respuesta es única y produce ciertos movimientos en los chicos, ¿no? Como que no es posible saber exactamente por qué no es posible. Y ahí es cuando entra la idea de producción de un modelo matemático. No sé si querés decir algo al respecto, Ceci. No, por eso mismo que decías, retomarlo. Bueno, acá la continuación del problema, la segunda parte, que ya me voy a apurar porque estamos medio sobre la hora y quiero cerrar, y por ahí si alguno de ustedes nos quiere hacer algún comentario, alguna crítica, bienvenida sea. Estamos acá para escucharlos, y por eso decía Paula que esta es la parte más interesante. Bueno, la continuación de este problema tenemos justo ahí creo que Luis había dicho que trabajaba con los gráficos, y eso, bueno, acá venía en la segunda parte del problema, que dice, ¿cuál de estos dos gráficos elegirían para representar la situación estudiada en la primera parte? ¿Sí? Bueno, y tenemos 3 gráficos distintos, y bueno, la idea es que los estudiantes elijan algún gráfico que consideran más apropiado para representar la situación de la experiencia y lo importante que hoy remarcaba también, argumenten por qué eligen tal gráfico o creen que es el más adecuado para representar la situación dada. Bueno, digo más rápidamente cómo son los gráficos. El primer gráfico están representados solamente los datos que están en la tabla, ¿sí? Esos puntos que vemos son los datos de la tabla, que se puede ver que van creciendo hasta que en un momento se mantiene constante, ¿sí? O sea, va haciendo la misma temperatura. Después, ahí tengo la camarita del Zoom y dejo correr. Bueno, el segundo gráfico, están esos mismos puntos, pero están con tramos entre 2 puntos consecutivos, ¿sí? Entonces ahí estamos ya asumiendo, o sea, este agregado que hay, porque ponemos que
proceso es continuo y la variación entre punto y punto sería uniforme. Y el último gráfico es solamente 2 segmentos, 2 tramos, del momento de donde se inicia el proceso hasta el punto de ebullición, y el punto de ebullición, el último tramo que se mantiene constante. Bueno, y los chicos, bueno, la idea es que los chicos elijan qué gráfico y argumenten cuál es el más adecuado para responder a la situación. En este punto los chicos son muy ingeniosos al momento de responder y de elegir. Por ejemplo, muchos eligen el... Ahí se nos osciló. Que vemos siempre se unen los puntos, entonces eligen el gráfico 2. Y es interesante... ¿El gráfico 1 lo han elegido o no? El gráfico 1 también lo suelen elegir, y ahí es interesante porque uno puede empezar a distinguir o a construir la idea de modelización, ¿no? Lo que nosotros queremos representar es, en forma simple y sencilla, el fenómeno. Entonces, en el gráfico 1 hay información que no está, y que está bien que no esté porque es lo mismo, o sea, están los mismos datos que en la tabla representados. Y lo interesante es que en el cuadernillo de naturales, por ejemplo, el trabajo que se hace es a partir del gráfico 3, que suele ser el menos elegido en este caso. ¿Y por qué se hace a partir del gráfico 3? Porque, bueno, ahí está el modelo. Es lo que sirve para ciencias naturales para trabajar acerca de, por ejemplo, para decir que hay un crecimiento de la temperatura y que en algún momento se mantiene constante. Y este gráfico en particular fue el que nos hizo plantear toda esta propuesta. Claro. Nosotros desde la matemática veíamos la tabla con los valores y veíamos porque el gráfico hicimos la experiencia, la hicimos midiendo, a ver, bueno, ¿por qué es este gráfico? Y bueno, pero con un ajuste lineal daba que era un buen ajuste esa. Sí, y decíamos, bueno, ¿por qué estás representando una pregunta que uno se hace desde la matemática cuando interpela a las ciencias naturales? Es porque, bueno, ¿por qué estás haciendo este gráfico así si los datos de la tabla son estos? ¿Por qué eligieron hacer una única línea, o sea, hacer 2 tramos de segmento y no hicieron algo como en el gráfico 2? No decidieron aproximar. ¿Qué es lo que le provee a las ciencias naturales esta aproximación, este modelo matemático? Y bueno, de eso se trata la propuesta, ¿no? De empezar a tratar de ver qué puede aportar la matemática también a otras ciencias, a otras áreas. Y entender también que los modelos matemáticos son representaciones de la realidad que no abarcan exactamente, o sea que uno no podría leer en el gráfico 3 exactamente cuál es la temperatura, sino que es una elección, es una aproximación basada en una elección que uno hizo previamente. Entonces, bueno, esto es algo que queremos que está en el corazón de la idea de modelización matemática y que nos parece importante que los estudiantes se lleven. De todas formas, este es el problema 1. Después se trabaja sobre el gráfico 3 y se utiliza ese modelo. Este es un problema de producción de un modelo, y después hay uno de interpretación y lectura de modelos, de aplicación de modelos, que ya lo verán desarrollado a lo largo de la propuesta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren comentar algo? Momento de preguntar. Voy a dejar de compartir así les veo las caritas. Chan, chan. En algunos encuentros propusieron algunos docentes llevar al aula la experiencia, o sea que cada estudiante haga la experiencia, haga una tabla y a partir de eso trabajar. Nosotros hacemos una salvedad en esos casos porque, bueno, eso generaría muchas tablas de valores diferentes y los puntos de discusión serían
completamente diferentes. Otros. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que uno, a las decisiones didácticas que toma uno, es que se va a modificar el problema y que las preguntas y los contenidos a trabajar pueden llegar a ser otros, ¿sí? Así que bueno, nosotras decidimos que no sea llevado al aula esto para que no surja esa diversidad y poder enfocarnos en esta idea de modelización que estuvimos charlando y que la discusión no sea tan abierta y que surjan tantas diversas respuestas. Esa es una de las aclaraciones. Y otra de las aclaraciones que quería hacer es que nosotros pusimos en el aula de primer año, que como mencioné antes no tenían experiencia en gráficos cartesianos y aparecieron por primera vez en este problema. Entonces fue una buena oportunidad para, por ejemplo, en el gráfico 1, entender la relación entre lo que estaba en la tabla y lo que aparecía en el gráfico, y cómo hacer la lectura, ¿no? Fue como un 2 por 1, que hicimos todos juntos. Y bueno, fue interesante. No sé, ¿quieren comentar algo, hacer preguntas, aclaraciones? Estamos en el tramo final. Sí. Sí. Sí, no, me quedo, sí es cierto, o sea, estaba escuchando acerca de como contenidos previos de ubicar puntos en el plano, que los chicos todavía en primer año, por ejemplo, yo lo estoy dando recién en el orientado, la Claro. ubicación, tener en cuenta, bueno, las dos dimensiones, de ubicar un punto en el plano. Desde ahí comienzo a conceptualizarlo. Claro. Claro, este sería un recorrido diferente, ¿no? O sea, acá vas directo hacia, o sea, surge la pregunta sobre la representación a partir del problema. Sí. Claro. Sí, porque el primer año más o menos, según en la escuela que yo estoy, están comenzando con la aritmética, con el manejo del redondeo, aproximación, claro, y demás. Y después aumentando cada vez el campo numérico hasta llegar a definir los reales para poder ubicarlos en la recta. Claro. Pero eso llegan a 3 años recién. Claro, claro. Completar la recta. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Pensar en sus aulas? ¿Decir algo? Todos ya. Estamos tarde. Estamos pensando en qué vamos a comer ahora en la cena. Bien. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hasta estas horas escuchándonos. Espero que les haya servido, que les sirva el material, que lo puedan usar, que lo puedan modificar con total libertad. Bueno, nada, eso, Debbie, no sé. Sí, agradecerles estar y participar en el chat creo que hay una aclaración. No, son agradecimientos. Bueno, gracias a ustedes también. Recuerden, bueno, ahora seguramente Facundo les va a recordar que, ahí está, que completen su asistencia. Ya hago tu rol, Facundo. Pero que es importante. Y bueno, cualquier consulta que les vaya surgiendo, vayan, cuando si llevan esto al aula y lo van adaptando, hagan anotaciones, apropiense del material, hagan preguntas y que nos pueden hacer llegar también, ¿sí? Nosotras estamos a disposición de ustedes para acompañarlos en esa implementación, ¿sí? Así que siéntanse libres de preguntar, de cambiar y de adaptarlo a sus aulas. Bien. No sé si... ¿Algo más? Lástima que no los pudimos ir a visitar hasta allá, pero bueno. Queremos la próxima. Sí, acá a la ciudad. Encima veo el fondo de Daniel y me dan más ganas de ir. Bien. Bueno, no sé si... Vane, ¿querés? Bueno, justo tuvo un problema de conexión, así que aparecí de repente otra vez. Quería agradecerles a todas y todos por estar hasta esta hora aquí presentes. Esperamos que todo lo que las chicas le han aportado en el día de hoy sea valioso para ustedes, que lo puedan procesar, analizar,
recuperar aquellas cosas que más les sirvan, y bueno, eventualmente, seguramente más adelante nos estaremos contactando con ustedes para una muy breve encuesta, que nos ayudaría mucho si la completan, porque realmente nos interesaría mucho saber qué pasó con este material en el tiempo, ¿no? En lo concreto en las aulas, ya sea lo poquito que puedan haber mirado, o que sea mucho, no importa. A nosotros nos importa poder ir teniendo el termómetro de cómo va el material en las aulas, y también poder ir haciendo los ajustes necesarios y pensar otras alternativas de instancias de formación que puedan enriquecer a la práctica que ustedes hacen. Así que muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y cualquier cosa a disposición tienen, me pueden escribir para lo que necesiten. Chao, hasta Muy buenas luego. noches para Hasta todos. luego. Buenas noches.